Ahí está. Mira. Lo vamos a subir después al canal de YouTube de la universidad. En primer lugar, agradecerte por tu generosidad y tu tiempo. Contarte de que bueno, Gracias. parte de la materia, hoy es nuestro último día de cursada, y en la cátedra estuvimos viendo desde la radio al podcast y en ese circuito de cómo hacemos de un pasaje lingüístico a otro o un pasaje de audio a otro. Y nos pareció súper interesante que vos tenías una expertise muy grande en la materia, además hemos escuchado tu podcast donde está Paula, y nos parecía súper interesante invitarte a participar y a que nos cuentes cómo fue para vos ese recorrido en tu trayectoria profesional. Y bueno, y conversar con los chicos también que hoy están ya presentando su último episodio de podcast, que estaban bajo el título de 40 años de democracia, que después, bueno, te vamos a compartir para que cuando quieras los puedas escuchar. Bueno, buenísimo, sí, me encantaría escucharla, así que muchas gracias. Gracias a Luisa, a vos y bueno, a todos y todas por la invitación. Y siempre está bueno hablar con quienes tienen ganas de hacer lo que nos gusta hacer o andan más o menos en el mismo camino, así que buenísimo. Y si quieren, eh, vamos, no sé, me van preguntando o si quieren me presento brevemente o lo que quieran, y vamos charlando porque la idea es que ustedes puedan consultarme lo que quieran y también intercambiar, que así es Bueno, en primer como lugar, podemos saldar. sí, aprovecho y largo yo como disparador. Creo que Rosario le dio a la Argentina un montón de exitosos, por decirlo de alguna manera, no solamente por los obvios y conocidos. Y creo que parte de la primera pregunta tiene que ver qué es lo que tiene Rosario que produce, bueno, gran contenido desde lo artístico, desde lo futbolístico, deportivo y demás. Pero ¿qué crees que puede haber en Rosario? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo fue tu comienzo en la radio? Sé que desde los 11 años haces radio, así que arrancar por ahí. Bueno, ¿qué hay en Rosario? En realidad, yo soy fanática de Messi, fanática del fútbol, fanática de Fito Páez, entonces soy como bastante muy fanática de muchas cosas de Rosario, pero no nací en Rosario. Entonces, aunque hace más de 10 años que vivo acá, lo sigo viendo con ojos de turista o de extranjera, pero nací a 20 minutos de Rosario, en Capitán Bermúdez, es el Gran Rosario. Y sí, hice mi carrera universitaria en la Universidad Nacional de Rosario, estudié comunicación social y creo que un poco para responder esto que vos decís que tiene Rosario, creo que reúne muchas experiencias, mucho conocimiento, tiene una ciudad universitaria, tiene universidades por todos lados, tiene mucha cultura, muchos espacios para el arte, muchos espacios verdes donde nos encontramos en torno al río y en torno a un río donde también pasan los barcos que trabajan con la exportación y donde hay fábricas en todo el cordón industrial cercano a Rosario. Entonces, creo que Rosario es una ciudad donde por su ubicación también estamos a 3 horas en auto de Buenos Aires, a 3 horas y media, 3 horas de Córdoba. Entonces estamos como en el epicentro de muchas cosas y también no deja de ser una gran ciudad con 1 millón de habitantes más o menos, donde nos conocemos. Una gran pequeña ciudad, digamos, en el sentido de que sabemos quiénes hacen periodismo, sabemos quiénes juegan al fútbol, sabemos, o sea, nos conocemos bastante. Entonces creo que le da un poco de esas cosas, ¿no? Que es una ciudad grande, pero con un poco de ese espíritu y de esa alma en que nos encontramos y nos conocemos y también, al menos desde lo que tiene que ver con el periodismo, podemos estar cerca de las historias para contarlas con mayor detenimiento que a lo mejor lo que sucede, no sé, nunca viví en Capital, pero a lo mejor es más difícil estar cerca de una historia y seguirla durante 10 años, como hice yo con la desaparición de Paula Perazzi, para después llegar a hacer un podcast. No lo sé, a lo mejor no es difícil, pero digo, para mí eso fue la posibilidad de trabajar en Rosario y en el Gran Rosario,
fue la posibilidad de conocer mucho todo este cordón industrial, toda esta zona, de vivir en todo este lugar que me permitió conocer de cerca cómo contar después, me permitió saber cómo contar después un montón de situaciones por haber estado acá mucho tiempo. Y bueno, eso por parte de Rosario, y Rosario tiene otras cosas hermosas y otras cosas de las que también se habla mucho y muchas complejidades que tienen también todas las cosas que yo mencioné y todo lo que acarrea y las desigualdades que están en muchos lugares y todo lo que eso genera. Pero bueno, después respecto a lo que decías sobre cómo empecé en la comunicación y sobre todo en la radio y a, y a andar el camino de lo que hoy es el podcast. Eh, Empecé de muy chica, diría que desde los 3 4 años a jugar a la radio, a inventar micrófonos, después grababa cassettes con mi hermano cuando era chica y hacíamos un programa de radio en una pequeña radio. A los 11 años una maestra de la escuela primaria nos llevó a quienes teníamos ganas de ir a la radio a leer poesías, a leer noticias y yo fui y sentí que desde ahí no salí nunca más de la radio, en el sentido de que soy oyente de radio, de que soy oyente de podcast, de que estoy todo el tiempo pensando en cómo contar las historias con sonidos y que más allá de que ahora hace varios años que no estoy dentro de un estudio de radio, sigo sintiendo que hago radio. Y también, bueno, fue comenzar en una radio en mi ciudad, en una ciudad pequeña, Capitán Bermúdez, de 30.000 habitantes, una ciudad que queda a 20 minutos en auto de Rosario. Fue empezar ahí y también fue luego empezar desde la comunicación comunitaria, desde la radio comunitaria de mi ciudad, desde FM por Yahoo, a ver cómo también las historias que nos pasaban en una ciudad pequeña, perdida en el cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe, también podíamos contar historias grandes, también podíamos contar las historias que nos interesaban y de ese modo también contar, no sé, empezamos a hacer documentales sonoros, empecé a ver que se hablaba de podcast o de documentales sonoros hace mucho tiempo atrás. Yo, por ejemplo, después lo voy a contar más con precisión, pero cuando estrenamos ¿Dónde está Paula? En 2011, cuando estrenamos ¿Dónde está Paula? Tuvimos que explicar lo que era un podcast para un público de alrededor de 100 personas, estábamos en plena pandemia y nos limitaron el aforo a 100 personas y tuvimos que explicar lo que era un podcast. Ahora ya no hace falta explicarlo, ahora parecería raro o depende a dónde vamos, a lo mejor hay que explicarlo o no, pero estoy hablando de 2011 en Rosario. Ahí tuve que explicar qué era, a los entrevistados le tuve que explicar qué estábamos haciendo y ahora ya no es necesario. Pero también ese formato lo venía haciendo desde tiempo atrás con otros nombres o como algunos micros para radio y ya veníamos pensando en sonidos y en narrativas sonoras. Así que también yo trabajo desde hace más de 18 años en prensa escrita, en un diario de San Lorenzo y por eso también seguí muy de cerca el caso de la desaparición de Paula y también trabajo en medios, colaborando en medios de Rosario, soy editora de podcast de Revista Late, que es un medio que integramos periodistas de diferentes países. Y bueno, entonces trabajar en diferentes formatos derivó que termine trabajando en podcast. Bien. Chicos. Yo en particular, mi pregunta es, ¿por qué la historia de Paula y no de otra? ¿No? Que, ya que sabemos que por desgracia el contexto hace que se aparezcan muchas, ¿por qué en este caso? ¿No? ¿Por qué Paula? ¿Con qué conectás, no? Que te invita a eso. Bueno, mira, recién acabo de terminar un taller en el que estuve coordinando desde Revista Late, que tuvimos como invitada a Leila Guerriero, y Leila hablaba, bueno, escritora argentina, y la mejor escritora de habla hispana, eh, y Leila hablaba del tiempo, de la importancia del tiempo en nuestros reporteos y de quedarnos un tiempo en la historia, de pasar tiempo con las y los entrevistados, de lo que puede surgir en ese tiempo
que le dedicamos a las historias. A veces si trabajamos en un diario, en que quieren diario, una radio, en que quieren una nota para allá, para ahora, para mañana, no podemos quedarnos el tiempo que tal vez el periodismo narrativo, la no ficción requieren para que podamos dedicarle lo que la no ficción involucra, lo que la crónica involucra, ¿no? Herramientas de la literatura, de la poesía, del arte, dispuestas para el periodismo. Pero yo creo que un poco la respuesta del tiempo está en esta pregunta que vos me haces, porque como les contaba antes, yo trabajo desde hace más de 18 años en un diario de la ciudad de San Lorenzo, en Periódico Síntesis, y también desde hace muchísimo tiempo en esta radio de Capitán Bermúdez, que si bien ahora no estoy al aire, siempre soy colaboradora, y he trabajado en diversos medios y diversos formatos, y por trabajar en un diario eh, que es grande para la zona en la que está, porque abarca 17 localidades, pero no es uno de los medios hegemónicos más grandes de Argentina. Por trabajar ahí me permitió conocer desde el primer momento la desaparición de Paula. Entonces un día llegó a la redacción del diario un parte policial que decía que había una mujer que había salido de su casa y que había una solicitud de paradero. Y esa solicitud de paradero volvió a llegar al otro día al mail, y volvió a llegar al otro día, y volvió a llegar al otro día. Entonces llegó un momento en que, bueno, yo lo contaba como una mujer salió de su casa, como una solicitud de paradero, como si fuera que lo daban como que ella había salido por sus propios medios, describían con cómo estaba vestida. Hoy esa descripción es parte del podcast. ¿Por qué? Porque, bueno, yo empecé a ver que no era un caso más, y empecé a ver que esa desaparición se daba en un contexto que yo conocía y que también esta desaparición me permitió conocerlo más, porque es un contexto del polo agroexportador más importante de la Argentina, donde hubo policías acusados en este caso, hubo 5 policías que fueron llevados a juicio, 4 civiles, 9 personas en total, donde los vínculos entre estas personas, entre la justicia, la policía, los investigadores, las personas acusadas, todo esto era parte de un entramado que permitía que Paula siga desaparecida, año tras año tras año. Y al principio yo no pensé que iba a hacer un podcast sobre esto. Yo lo contaba, escribía una nota, iba siguiendo muy de cerca cómo seguí otras historias, como iba también hablando de el choque que sucedía en la esquina, como iba hablando de un robo, como iba hablando de muchas cosas. Pero cuando se cumplieron 10 años de la desaparición de Paula Perazzi, empezó 2021 y dijimos, bueno, este año se cumplen 10 años de la desaparición de Paula, y creíamos que era importante generar una producción, en este caso sonora, porque también podría haber sido un documental audiovisual, pero yo por mi recorrido estaba más cercano a la radio y al texto escrito, entonces bueno, un guión escrito para podcast, y también por los recursos económicos, porque no es lo mismo hacer un corto cinematográfico, una película, un documental, que hacer un podcast, más allá de que también un podcast es costoso si nos ponemos a pensar en todos los roles que involucra y en todo lo que necesitamos, pero eh, nos parecía que el podcast sobre la desaparición de Paula, por, podía permitir darle a esta historia un formato en el que se la cuente más detalladamente, en el que le dediquemos más tiempo a algunos momentos. También era una historia que yo conocía mucho, que conocía de cerca. Por supuesto que hay muchas mujeres desaparecidas, que hay muchas situaciones de violencia de género, pero a mí particularmente esta historia me tocaba de cerca porque ocurrió en la región donde trabajo, donde nací. Paula podría haber sido yo, porque yo o cualquier otra mujer, porque, por ejemplo, cuando llegó el juicio de la desaparición de Paula, me di cuenta que yo tenía la misma edad que Paula cuando ocurrió ese juicio. Yo tenía 33 años y Paula desapareció a los 33 años. Pero claro, cuando Paula desapareció yo tenía 26, 25, y yo lo seguía como, bueno, una mujer grande que desapareció, que ya tenía sus hijos, su familia. Y cuando yo llegué a esa edad, me di cuenta de que Paula podría haber sido cualquiera de nosotras. Entonces, las herramientas que tenían para poder contar
todo el contexto en que desapareció Paula, los detalles, toda la investigación que yo había hecho para, para esta causa en radio, en diarios, me permitió luego, junto a un equipo, poder contar esta historia eh, por conocerla mucho, por conocerla muy de cerca. Cuando doy talleres de podcast siempre digo que tenemos que encontrar la historia que nos haga pensar por qué yo voy a contar esta historia. Y puede ser la historia de tu tío que trabaja en una verdulería o la historia de la Tercera Guerra Mundial, como Guerra 3, que es un podcast de ficción eh, que habla de una posible Tercera Guerra Mundial. Digo, puede ser una historia muy pequeña o puede ser una historia muy grande, pero ¿por qué yo le voy a dar eh, una mirada original o una mirada que se pueda destacar y que pueda hacer que se escuche? Cuando creamos ¿Dónde está Paula? Lo pensábamos para una audiencia argentina, de América Latina, y hoy fue escuchado en más de 53 países, algo así, cosa que no esperábamos, pero que sucedió. Entonces, creo que también el caso de Paula pone de manifiesto muchas temáticas universales y no solo estamos hablando de la desaparición de Paula, de la desaparición de una mujer, que ya es algo muy grande, sino que a su vez también nos permite hablar de otras cosas que suceden en torno a su desaparición. Flavia, mientras contabas esto, me imaginaba, bueno, después de hacer un podcast que tiene esta repercusión, ¿cómo hago para hacer otro contenido y salir de eso, ¿no? En tu lugar, pensando en, bueno, ¿y ahora qué puedo producir que sea o diferente o que no me encasillen solo en dónde está Paula? Y quiero preguntarte a vos, ¿qué está pasando en tus contenidos y qué es lo que estás armando para ver cómo haces ese pase de un contenido a otro? Bueno, primero decir que estoy y estamos trabajando en la segunda temporada donde está Paula, que nos hemos tomado un tiempo porque fue muy artesanal la difusión. Trabajamos con un equipo de amigos y amigas, un equipo grande, pero que a su vez en un primer momento no teníamos recursos, pero que nos obsesionamos con poder hacer este podcast y también queremos que los podcasts sean la posibilidad de trabajo de mucha gente, ojalá. Pero bueno, en un primer momento decidimos este podcast, lo vamos a hacer y vamos y comenzamos y después empezamos a tratar de postular a becas, bueno, cuando empezó a haber fondos de repartirlos entre el equipo, pero estamos trabajando en la segunda temporada, nos hemos tomado un tiempo, además de diferentes motivos personales por los cuales se ha demorado, también el podcast creo que logró ser escuchado en muchos lugares y que ustedes me inviten a esta charla y que estuvimos presentándolo en diferentes lugares porque hacemos presentaciones performáticas donde yo realizo la narración en vivo, pero acompañada de los músicos en vivo, que son una bajista y cantante que también canta en vivo en la presentación, un tecladista y un baterista, una actriz y un actor. Y bueno, toda esa presentación en vivo la hemos hecho en Argentina, pero después yo he hecho la narración en Ecuador, en Colombia, en Madrid, en el Festival Estación Podcast, en el Festival Estéreo de Rosario, lo hicimos sí con todo el equipo y en un cine hermoso de acá, y la posibilidad de presentar en un cine un podcast. También lo hice en Barcelona, en Italia este año, en el Festival de la Revista Internacional. Bueno, y me permitió, ese tiempo nos permitió poder difundirlo, poder contar lo que hicimos, y bueno, la verdad es que no teníamos eh, una gran estructura detrás para poder hacerlo, pero afortunadamente también esto lo cuento porque me parece que es alentador en el sentido de decir, bueno, solas, con el boca a boca, con el decir, escucha esto, que confío en lo que hicimos, digamos, no de un modo egocéntrico, sino de un modo de que le pusimos mucho empeño, mucho amor y mucha dedicación y también creo que mucho profesionalismo. De decir, bueno, mira, escucha esto, y bueno, creo que también con las redes podcasteras que hay, las redes de oyentes, son muy importantes para difundirlo. Y bueno, vos me preguntabas cómo hacer para que no me encasillen en eso. Primero quería contar que estábamos haciendo la segunda temporada. Y después, bueno, yo también he trabajado y estoy trabajando en otros proyectos. Por ejemplo, en Revista Late soy editora de podcast y ahí hicimos 2 podcasts
que después, si quieren, les paso los links, y que son complementos, pero también son otro modo de contar historias de investigaciones grandes que se han hecho. Una es sobre la contaminación del flúor en Argentina, del flúor, y otra se llama Los Buscadores de Mercurio, y se trata de una investigación que hicieron periodistas de revista Late en diferentes puntos de América Latina, y que a partir de esa investigación, que tenía soporte escrito, audiovisual y fotográfico, querían hacer un podcast. Cuando nos encontramos, dijimos, bueno, no podemos hacer un podcast que sea leer el texto o que describa lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Y ellos empezaron a contarme, y son compañeros míos, colegas, amigos de la revista Late, y me di cuenta que lo que me estaban contando, lo que era el backstage, el detrás de escena de cómo hicieron esa investigación, me interesaba mucho y que quería saber más, y digo, ¿por qué no hacer un podcast sobre cómo lo hicieron? Sobre cómo hicieron esa investigación, para no contar lo mismo. O sea, ¿cómo hacen 3 periodistas de un medio independiente para ir a Tayikistán, para ir a Rusia, para ir a México, a Brasil, a Colombia, a Argentina, para investigar la ruta del mercurio? Entonces, eso me parece que era buscar otro formato dentro de cómo poder contar una historia. Ahora estoy produciendo algunos guiones de podcast que tienen que ver con mujeres víctimas del conflicto armado de Colombia. Después también algunos que tienen que ver con coctelería. Eso es muy incipiente, estamos trabajando en eso, por eso no adelanto demasiado, pero siempre es desde el periodismo, lo mío. Digamos, más allá de que hable de cómo se hace un cóctel, cómo se prepara un trago, digamos, lo mío siempre va a ser desde el periodismo, porque es lo que hago, lo que amo, y siempre va a ser desde ahí. Me invitaron, por ejemplo, al Festival Iberoamericano de Podcast al Oído de Colombia, en el marco del Festival Gabo, a hablar de True Crime, de podcast de no ficción. Y yo me siento más cómoda en eso, me gusta hablar de eso, y es a lo que me he dedicado toda la vida, desde el podcast o desde el periodismo en general. Entonces creo que eh, no sé si me van a encasillar o no, pero sí va a ser siempre desde el periodismo, porque es lo que me gusta hacer, aunque hable de tragos en un bar, digamos, va a estar esa mirada puesta ahí. Acá los chicos son de 2 carreras, de la carrera de comunicación y de la carrera de educación, y estuvieron transitando toda la materia en esa cosa híbrida. Ellos también empezaron haciendo programa de radio, y después nosotros pasamos a podcast. Y lo que rescatan en lo que nos contaban es esto, de poder trabajar en conjunto con otras miradas, ¿no? Otras disciplinas. Y trabajar siempre pensando que uno hace un podcast para un otro, ¿no? Para que alguien lo escuche. Si bien uno le pone mucho de lo suyo, le pone el cariño, le pone el tema que le gusta, nosotros empezamos trabajando con algunos podcasts, entre ellos ¿Dónde está Paula? Lo que hacíamos era mostrar más o menos la estructura, porque pasar de un programa, pasar de la radio a pasar a un podcast tiene otra narrativa, ¿no? Si bien comparten muchas cosas, tenía otra narrativa. Entonces empezar a acostumbrar el oído, escuchamos detenidamente ¿Dónde está Paula? Para ver qué venía primero, si había un efecto de sonido, si había un diálogo, si había un actor, si había todo detalladamente, fuimos paso a paso para poder saltar después a esto que vos decís. Esto que ellos se enfrentaron a muchos desafíos, porque algunos son más fuertes en la edición y otros son más fuertes, pero cada uno tuvo que armar un podcast único desde cero, si bien estaba todo dentro del paraguas de la celebración de los 40 años de la democracia. Entonces, esto que vos también haces con ¿Dónde está Paula? ¿No? De pensarlo también para un otro, si bien es un homenaje a Paula y a toda su investigación y la familia y todo, pensar en esto de hacerlo para un otro, a nosotros nos ayudó en ese recorrido. Y la pregunta era... Ya llega, tiempo. En realidad Yo soy igual, así que no te preocupes. Lo que a mí te entiendo. Porque esto como que el podcast, nosotros no queremos como que termine acá, que ellos ya está, ya lo hicieron, está en Spotify, todos están lindos con su portada, todo, pero no queríamos como que terminar acá. Y este recorrido, sí. Y este recorrido que vos hiciste, me gusta, y sobre todo contales, y quiero que nos cuentes, porque nosotros también queremos aprender, que ya estamos haciendo el podcast en vivo. ¿Cómo es? ¿Cómo te presentás? ¿Cómo te subís al escenario? ¿Con quién? ¿Cómo? La gente, ¿cómo lo recibe? Te quiere robar ideas, básicamente.
Bueno, bueno, hacer cuando acá. quieran damos una clase de periodismo performático y presentaciones en vivo, no hay problema, el año que viene. Eh, Porque ahí ya es la última clase, pero les cuento y si quieren ahora les puedo mostrar algunas fotos también, como para que se sepa de qué hablo. Eh, o pueden seguir el podcast ¿Dónde está Paula Podcast en Instagram y en Twitter, y a mí también como Flaya Campais, pero ¿Dónde está Paula Podcast? Ahí hay algunos videos y fotos de las presentaciones en vivo para que se hagan una idea de lo que es. Yo creo que la distribución del podcast es algo que sigue siendo complejo, que, que sigue siendo artesanal cuando somos productoras independientes, ¿no? Cuando, no sé si independiente, ¿qué es ser independiente? Sino cuando somos productoras y productores que no estamos dentro de una plataforma grande que, no sé, que nos diga Spotify, mira, voy a comprar tu producto, tu idea, la voy a difundir, digamos, o Podium Podcast, o, no sé, o una gran productora de podcast que difunda tu trabajo, que está genial, ojalá les toque que Spotify les diga, voy a difundirlo porque te ahorras un montón de ir golpeando puertas porque ya hay algo fuerte que va a tener presencia. Pero bueno, nosotros creemos en nuestro proyecto independiente en el sentido de que yo no quiero que nadie me diga qué decir sobre dónde está Paula y ese proyecto, por eso también nos demoramos, por eso también seguimos buscando recursos para hacer la segunda temporada, porque queremos ser fieles a lo que queremos contar y tal vez en otro momento toca que, no sé, me ofrecen hacer un podcast desde algún lugar y digo sí, y ya tengo ahí un andamiaje preparado para distribuirlo. Pero por eso también, desde el primer momento pensamos nosotras en las presentaciones en vivo. De hecho, el estreno fue con una narración en vivo. Y, y en 2021, cuando estrenamos, fue cuando se cumplieron los 10 años de la desaparición de Paula, fue un desafío que no se venía haciendo tanto. Yo había visto en el Festival Gabo unos años antes una narración en vivo en un taller de radio ambulante. Habían narrado unos párrafos de, de un podcast y recordaba eso, y no digo que seamos los primeros ni nada, sino que no había mucho o no había mucho conocido de esa narración en vivo y yo dije, a ver, ¿qué hacemos nuevo? Porque sentarme y hablar me sale fácil, me encanta y puedo sentarme acá y decir, bueno, estrenamos este podcast, vamos a escucharlo. Está buenísimo y ya está bien, pero yo quería narrarlo en vivo. O sea, ahí me he hecho mucho radio en vivo, en esquinas de lugares, en movilizaciones, en, no sé, en ferias, no sé, en lugares me han invitado a hacer radio en vivo y me encanta, también porque soy muy cara dura y me encanta hablar en público y también trabajo conduciendo eventos. Entonces quise mezclar eso y dije, quiero hacerlo en vivo. Y le pregunté a quienes hacen la banda sonora original, que son unos músicos muy grosos, y que no sé si han escuchado hablar Música para Volar, están de gira por todo el país, ahora se van a Chile, hacen tributo sinfónico a Charlie, a Cerati, a Soda, bueno, y son quienes hacen la banda sonora de Dónde está Paula, parte de ese equipo, y les dije, chicos, ¿se animan a que ustedes tocan y yo narro? Y les recopó la idea, les encantó, y bueno, y así surgió. Hicimos el primer episodio narrado en vivo. Entonces yo iba narrando y ellos iban tocando. Pero era solo mi narración, tal cual el primer episodio, y ellos haciendo la banda sonora. Nos conocemos muchísimo con ellos, diría que de toda la vida, pero me conozco, no sé, desde los 17 años con los músicos, son mis amigos de toda la vida, he hecho radio con ellos, entonces nos conocemos tanto que no necesito mirarlos para que ellos entren con la batería o el teclado. Entonces eso se generó una confianza muy grande. Pero después lo que hicimos fue adaptar los 5 primeros episodios, adaptar el guión y generar un episodio nuevo, perdón, un guión nuevo donde, por ejemplo, el último episodio, que son los chats, que ahí nos permiten trabajar interdisciplinariamente con una actriz y un actor, ya tenemos música original, tenemos actrices y actor, bueno, y después trabajamos interdisciplinariamente con quienes hacen el diseño, la fotografía, la edición, digo, hay muchos roles. Y entonces lo que hicimos fue adaptar el guión
a que esa actriz y ese actor, esas voces que teníamos grabadas de los chats originales del expediente judicial, chats que nunca se habían mostrado periodísticamente en ningún lado y que lo hicimos por primera vez en el podcast donde está Paula, esos chats van intercalando mi narración y la música. Entonces van apareciendo los chats, se van prendiendo las luces, van apareciendo la actriz, el actor, interpretando textuales esos chats que Paula tenía con este amigo que era amigo del principal acusado. Entonces eso va sucediendo y yo voy narrando y va entrando la música, y no la música por entrar y por acompañar, sino que la música le va dando cuerpo a todo eso. La música va generando escenas, va acompañando la narración. Entonces nos pareció que, más allá de que con música y con actores lo pudimos hacer solo en Rosario y zonas cercanas por cuestiones económicas, eso también lo he podido presentar narrándolo en vivo en otros países y he podido hablar de eso, tanto yo como los músicos, como los actores en otros lugares, de hablar cómo la música, las actuaciones, la narración pueden también permitirnos desde otro modo, desde otro formato. Hemos estado en teatros, en cines, en auditorios, en la universidad, por ejemplo, me invitaron en 2 universidades, en la Facultad de Humanidades y Arte, hace menos de un mes, a hacer la narración en vivo, y en la Facultad de Comunicación Social de Rosario. En una carrera en una universidad de Medellín, en Colombia. Entonces, en estos lugares, otra en Cali. Fui narrando en vivo en estos lugares, ya sea con la banda, con los actores o sola, pero como con un karaoke, como pasando las playlists de los audios de los entrevistados y de la música, mientras que yo narraba. Entonces permitió mostrarlo a otro público, que tal vez no había escuchado el podcast, pero que llegó ahí porque dijeron que había la narración en vivo de algo, o que llegó a un festival de podcast y escuchó la narración en vivo y después llegó al podcast. Entonces también nos ha permitido ver cómo reacciona la gente a eso, cómo reacciona la audiencia a determinados momentos. O sea, se han acercado y me han dicho, como ustedes utilizaron el recurso del silencio, cuando hablamos de la cantidad de segundos de una llamada, que le damos importancia con el recurso del silencio y de la música a la duración de la última llamada que le hicieron a Paula Perazzi, eso tiene una importancia que escribir en una noticia, la última llamada a Paula Perazzi duró 31 segundos, puede pasar desapercibido, pero si le damos cuerpo, fuerza, peso con lo sonoro, toma otra dimensión. Para mí, que lo estoy narrando frente a un auditorio con 200 personas, donde está habiendo silencio, donde suena una batería, marcando los 31 segundos, y ver las caras que hacen las personas, o sea, a mí me ha generado una situación, una sensación en el cuerpo muy fuerte de decir, wow, esto está generando algo, y también han venido después a decirme, ese momento fue muy fuerte, y también he hecho eso frente al padre de Paula, y decir, ¿cómo lo va a tomar? Y decir, ¿qué se le estará pasando por la cabeza al padre y a la madre de Paula en este momento que yo estoy diciendo que alguien le dijo algo a Paula que le hizo salir de su casa y Paula nunca más volvió? ¿Qué le dijeron? Entonces, bueno, todo eso fue inventar modos de hablar de esto, fue pedirle a amigos y amigas que lo compartan. Después creamos las redes sociales de Paula, fue esto, el boca en boca muy importante, y así la audiencia fue creyendo. Y también creer en nuestra producción y creer en el equipo y creer en que podíamos contar esta historia compleja de un modo interesante y atractivo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo capitalizás todo este tiempo utilizado para este trabajo, para el podcast, sabiendo que la industria no es la mejor en cuanto a la devolución, digamos, lo económico? Lo económico, lo contrario que pasa en YouTube o en otras redes, que la plata después en algún momento te vuelve. ¿Qué otras opciones hay con los podcasts? Esa opción la sigo buscando. Esta opción la sigo buscando día a día. ¿Cómo monetizar? Es
muy difícil. Ahora, para comenzar la segunda temporada, me hice un cafecito, me resistí mucho tiempo, pero lo hice, dije, bueno, lo que suma, suma, y lo publiqué, hicimos una web que se llama dondestapaula.com y que ahora se las comparto para acá, después se las comparto para que la difundan. Y dije, bueno, voy a poner y si hay alguien que quiera aportar, que le interesó, que le gustó, como hay podcasts que lo hacen, que aporten lo que quieran, como, no sé, cuando vas al cine o cuando vas a un recital. Pero ¿cómo se hace? Realmente lo hice paralelamente a mis otros trabajos. Realmente para hacer Donde está Paula me pedí licencia en mis trabajos, me pedí vacaciones para trabajar y, o sea, más allá de que la producción del podcast en sí, del podcast, más allá de la investigación de 10 años, la producción del podcast llevó 9 meses de decir, estamos trabajando en esto. Para los últimos 15 a 20 días tuve que pedirme vacaciones en mis trabajos para dedicarme de lleno al podcast. Y bueno, por eso digo que es algo muy artesanal. Cada uno buscará el modo, buscará de dónde sacar los recursos, pero creo que hay que inventarlo porque en eso estamos. Y, por ejemplo, bueno, empezamos a pedir apoyos a espacios cercanos, a espacios que han estado cercanos a la búsqueda de Paula, no sé, a los consejos de las ciudades cercanas, sin atarnos a un partido político, pero sí no sé, asociaciones, espacios que hayan estado cercanos con lo poco que puedan aportar y ese poco distribuirlo entre el equipo. He postulado y hemos postulado con todo el tiempo que eso implica a becas, a fondos. Hemos ganado algunos apoyos y algunas becas. Después también, bueno, esto que te decía del cafecito. Después también, paralelamente a mientras que hacíamos el podcast, yo empecé a dar talleres de podcast para poder bancar hacer el podcast. Yo antes no daba talleres, pero desde Revista Late, como supimos que lo íbamos a publicar ahí, mis propios compañeros me dijeron, bueno, pero para que puedas tener un ingreso vos y el equipo, ¿por qué no das talleres sobre esto? Y ahí dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no contar cómo estoy haciendo esto? Primero con mucha incertidumbre, porque nunca había dado taller de podcast, y ahora ya llevo muchos talleres de podcast dados, y, y me encanta hacerlo, y me encanta hablar de eso. Y esos talleres empezaron siendo entrevistas a quienes saben hacerlo. Por ejemplo, el primer taller que yo di para Late fue paralelamente mientras que estábamos haciendo ¿Dónde está Paula? Y fue con entrevistas a Jorge Carrión, que hizo Solaris, que ahora está haciendo Ecos, que bueno, es un gran escritor y ensayista que hizo ensayos sonoros con Solaris, por ejemplo, y que habla también de la construcción de los podcasts. Eh, Entrevistas a María Jesús Espinosa de Los Monteros, de Podium Podcast y de Prisa Audio. En esos talleres de Late hemos entrevistado a quienes hicieron Guerra 3, bueno, entrevistas con diferentes referentes del podcast. Hemos hablado con los chicos de Adonde Media, con, no sé, Mariano Payela, que habló de El verdadero robo del siglo, también con, no sé, Nicolás Alonso de Superman en Chile, un podcast de radio ambulante, con diferentes referentes, con Nicolás Maggi de La segunda muerte del dios punk, que es un podcast que ganó el premio Gabo, también de Rosario. Bueno, ir hablando con Martín Parodi, que es parte de Dónde está Paula, que es parte de la diplomatura en podcast, es el creador de esa diplomatura y que es uno de los creadores de Repodcast en la ciudad de Rosario. Y bueno, para mí también fue un pilar fundamental en nuestro podcast, porque estuvo muy presente en lo que tiene que ver con la dirección creativa y artística. Y bueno, entonces empecé a buscar cómo. A ver, bueno, entonces voy a dar talleres de podcast para tener un ingreso para poder bancar este podcast. Voy a, no sé, hacer diferentes actividades, presentaciones en vivo. Y en las presentaciones en vivo estaba la idea de vender algún merchandising. Nunca lo hice, terminé regalando el merchandising porque quería que llegue a más gente. Pero bueno,
prefiero que tengan muchos termos con el sticker de ¿dónde está Paula? Antes que venderlos, pero bueno, me falta el marketing ahí. Es buscar el cómo y ser creativos y creativas también a la hora de monetizar. Creo que todavía el podcast no tiene el espacio dentro de los medios para poder buscar financiamiento más sencillo, ¿no? No sé, imagino la industria de la producción audiovisual con el Inca detrás, le falta eso al mundo podcast quizás, y hay que hacer el camino hasta llegar. Así que, bueno, no sé si alguno más tiene alguna Está empezando a ver, Sí, contestá. respecto a eso, está empezando a ver, y también está bueno por ahí si dice, no sé, si hay becas para producciones audiovisuales, está bueno publicar porque ahí estamos con el audio, entonces bueno, empezar a meternos y si no hay lugares a meternos igual, a intentar, y a ver también qué hay disponible, porque ahora empieza a haber lugares donde postular para becas o para concursos, para podcasts. Así que está bueno estar atento a eso, estar atento a los festivales que hay, porque hay festivales de podcast en diferentes lugares del mundo. De habla hispana son los que conozco sobre todo y están muy buenos y son lugares que nos permiten encontrarnos, que nos permiten intercambiar, que nos permiten ver que quienes hicieron podcast que admiramos son personas como nosotras y que están al alcance y que tienen las mismas dudas, los mismos esfuerzos, las mismas incertidumbres que quienes lo hicimos. Bueno, me pasó conocer a Isabel Cadenas Cañón, de Eso no se habla, en España, y es un podcast maravilloso que admiro muchísimo y poder hablar con ella, y que es una persona súper cálida, amena, y que me contó el detrás de escena también de Eso no se habla, y todo lo que les costó conseguir fondos para la segunda temporada que se acaba de estrenar. Hace poco estuvimos en el Festival Estéreo en Rosario con los chicos de Las Raras, y también que nos cuenten cómo trabajan sus podcasts y hablar, y eso que se genera con las comunidades de podcast, que me parece que es muy genuino y cercano, y que está bueno acercarse y preguntarles cómo lo hacen y cómo lo hacemos, porque alguien dijo por ahí que el peor podcast es el que no se hace, y me gusta utilizar eso porque, bueno, hagamos podcast, hagámoslo, y la próxima saldrá mejor, o la próxima tendremos recursos, o mostrando esto a lo mejor conseguimos recursos, y me parece que está bueno. Bueno, si quieren preguntas, obviamente, lo que quieran. Bueno, sabemos que tenías otros compromisos, así que agradecerte por este tiempito que te hiciste para nosotros, y nada te asegura que no te volvamos a molestar en otra oportunidad. No, por favor, no es molestia, me encanta hablar. Igualmente, si tienen preguntas, no hay problema. Y bueno, gracias por el espacio y gracias por la escucha, y sobre todo por la recomendación. Y recomienden, pero no solo recomienden dónde está Paula, sino que recomienden escuchar podcast, porque se trata de eso, no sé, mis amigas todo el tiempo me están diciendo, bueno, y recomendame qué escuchar, y pasó eso, que gente que nunca había escuchado un podcast, escuchó mi podcast porque le piqué la cabeza, y que después empieza a decirte, bueno, pero recomendame otro, y no sé, el otro día el hijo de una amiga que tiene 11 años me dice, bueno, pero estoy esperando la segunda temporada, ¿y cuándo va a salir la segunda temporada? Y yo le dije, bueno, mira, te voy pasando otros episodios, perdón, otros podcasts para que vayas escuchando. No le pasé podcast para niños, le pasé podcast, digamos, y que después escuche lo que quiera. Entonces, bueno, eso, recomienden, y escuchando también se aprende a crear, así que eso también, si tienen ganas de crear, escuchen muchos podcasts. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y por la escucha. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. Gracias, un abrazo grande hasta Abrazo. cuando quieran. Abrazo. Chao, chao.